Últimamente me he cuestionado mucho el sistema educativo tradicional. Creo que muchos damos por sentado que se debe ir a la escuela y al colegio de la manera que nosotros mismos lo hemos hecho, que es normal que pasemos una gran parte de nuestra vida en las aulas, llevando cursos de ciencias, matemáticas, historia, teniendo algunas pausas al día en las que supuestamente socializamos, hacer tareas y exámenes. Y luego la universidad. Si quieres llegar lejos en la vida, debes ir a la universidad. Hay universidades muy respetables en el mundo con una visión clara, en donde las personas realmente adquieren conocimiento y formación de calidad que convierte a una persona talentosa y estudiosa en alguien realmente útil para la sociedad. Sin embargo, muchas otras universidades no son así, y más bien son negocios muy rentables que prácticamente producen profesionales, entre comillas, en masa, que cobran sumas altísimas por materia y matrícula y que además no brindan la experiencia universitaria de formación holística. Es curioso porque no sé si sabes que antes no existían programas de estudio iguales para todos. No existía el sistema escolar estandarizado. La gente aprendía de acuerdo a su cultura, su entorno y sus necesidades. Lo que predominaba era la educación basada en mentores. Por ejemplo, en la Edad Media y el Renacimiento, el aprendizaje maestro-aprendiz era el modelo más común en Europa y consistía en que un joven, usualmente entre 10 y 14 años, entraba como aprendiz en el taller de un maestro de un gremio. El joven muchas veces vivía ahí, trabajaba para el maestro y aprendía observando y practicando. Ese aprendizaje podía durar entre 5 y 10 años. Y así iba progresando a trabajar de manera más independiente. Si demostraba habilidad, hasta eventualmente tal vez convertirse en maestro él mismo. De esta manera se enseñaban todos los oficios, por ejemplo, panaderos, sastres, pintores, carpinteros e incluso médicos y abogados se formaban así, sin depender de exámenes ni clases teóricas desconectadas de la realidad. Ejemplos hay muchísimos, como Leonardo da Vinci, que fue aprendiz de Andrea de Verrocchio, donde aprendió pintura, anatomía y mecánica. En Grecia y Roma, a los niños de familias privilegiadas se les enseñaba en casa con tutores o filósofos que personalizaban la enseñanza según los intereses y habilidades del alumno. No había un programa estándar, sino que el maestro diseñaba las lecciones según el potencial del alumno y las clases se basaban en la conversación y el pensamiento crítico, no en la memorización. Un ejemplo famoso de esto es cómo Sócrates fue el maestro de muchos jóvenes, incluyendo a Platón, y Platón a su vez hizo lo mismo, siendo maestro de Aristóteles, quien también fue maestro de otros, incluyendo a Alejandro Magno. En la Edad Media también los monasterios eran centros de aprendizaje muy importantes. Los monjes eran los mentores para los nuevos miembros. No había grados ni títulos, el conocimiento se transmitía mediante la práctica. Entre las cosas que se aprendían estaba el latín, astronomía, medicina y agricultura. Y podría seguir dándote ejemplos en Asia y otras partes del mundo en donde la educación seguía este mismo modelo de mentor-alumno, sin sistema escolar uniforme y en los cuales no todos aprendían las mismas cosas ni en la misma edad o formato. Nosotros sentimos que el sistema educativo unificado ha existido siempre, pero en realidad surgió con la revolución industrial, cuando las sociedades pasaron de ser rurales y artesanales a ser urbanas e industriales. Con eso surgieron varias necesidades. Una era que las fábricas necesitaban trabajadores con ciertas características que pudieran seguir instrucciones. Era necesario que la gente estuviera preparada para un mercado laboral estructurado, no para oficios artesanales. Y además los gobiernos querían ciudadanos obedientes y homogéneos, de manera que fuera más sencillo administrarlos. Y es entonces cuando surge el primer sistema educativo obligatorio y estandarizado, en Prusia, Alemania, a principios del siglo XIX. Y como mencionaba, era obligatorio, sin importar la clase social. Tenían materias separadas como ciencias, historia y matemáticas. Tenía un horario estricto, días escolares largos y exámenes.
Y lo más importante era la obediencia y la uniformidad por encima del pensamiento crítico o la creatividad. Ese modelo tuvo mucho éxito creando ciudadanos leales al Estado y trabajadores eficientes. Entonces, poco a poco se fue adoptando en todo el mundo. Como podemos ahora entender, el modelo de educación estandarizado es relativamente reciente y fue hecho para una sociedad industrial que ya no existe. La pregunta que yo me planteo es, ¿sigue siendo útil este sistema en el siglo XXI? Actualmente tenemos acceso a información prácticamente infinita a través de Internet y las habilidades que realmente importan que aprendamos han cambiado. El problema es que la educación sigue siendo enfocada en memorizar información, en lugar de enseñar a adaptarse, innovar y resolver problemas. Además, vienen a mi mente habilidades que no se enseñan en el método educativo actual, que son sumamente importantes para la vida, como por ejemplo entender nuestras emociones, cómo lidiar con la frustración y el estrés, el manejo del dinero, la toma de decisiones, cómo construir relaciones saludables, hablar en público, debatir con respeto, expresar opiniones sin generar conflictos, tomar decisiones basadas en lógica y datos y muchas otras más. Esto quiere decir que no se nos prepara para la vida realmente. ¿Y qué podemos hacer? En el mundo ideal para mí, los gobiernos estarían reflexionando en esta cuestión y haciendo los cambios necesarios para adaptar la educación a las necesidades actuales. Pero algo me dice que eso no está sucediendo ni va a suceder pronto. Pero quizá sí podemos reflexionar en todo esto y cada uno puede tomar control de su aprendizaje. Volver a apreciar el hecho de tener mentor o mentores es una forma. Yo creo que nada reemplaza el aprendizaje directo con alguien con experiencia real. Y sé que a pesar de que somos tantos en este mundo ahora, no es fácil encontrar mentores. Pero si se tiene la dicha de encontrar a alguien que ama lo que hace y tiene vasta experiencia en el campo, una gran idea es pasar mucho tiempo con esta persona y absorber todo ese valioso conocimiento. Eso es lo ideal. Y si no, he pensado que también hay ciertas formas de tener mentores que no conocemos personalmente. Por ejemplo, seguir en redes sociales a alguien que comparte su forma de hacer ciertas cosas que queremos aprender es en cierto modo verlo o verla como mentor, observando, practicando lo que comparte, aprendiendo de sus experiencias y así podemos tener múltiples mentores y por supuesto tomar lo que consideramos valioso e ignorar lo que no se alinea a nuestros objetivos. Es una forma de ser autodidacta, pero tomando en cuenta la experiencia de otras personas. Y ahora que menciono lo de ser autodidacta, creo que eso es la clave para no ponernos a lamentarnos que no nos enseñaron esto y aquello. Aprender por nuestra cuenta, buscar activamente desarrollar las capacidades que nos sirven en la vida y la sociedad actual. No conformarnos con uno o varios títulos que nos dio una institución para poder trabajar en algo específico, sino ser seres integrales, capaces de movernos en sociedad y adaptarnos, porque el mundo cambia constantemente y lo que aprendimos pronto se vuelve obsoleto. Las habilidades que nos hacen exitosos en la vida no siempre se enseñan en el aula, sino en la práctica, la experiencia y la interacción con los otros. El aprendizaje es una herramienta de libertad. Cuando tomamos control de nuestro propio aprendizaje, nos volvemos más independientes y capaces de tomar mejores decisiones en la vida. Si sabemos manejar nuestro dinero, no dependeremos de nadie para nuestra estabilidad financiera. Si sabemos comunicarnos bien, podremos expresar nuestras ideas y defender nuestros derechos. Si aprendemos a pensar críticamente, no nos dejaremos manipular ni tomaremos decisiones impulsivas. Aprender es una herramienta para vivir mejor,
para ser más libres y para construir la vida que realmente queremos. Espero te haya gustado el tema de hoy de este episodio. Si deseas contactarme y contarme qué te ha parecido, no dudes en hacerlo a través del chat de Instagram en Ella Piensa CR o a info@ellapiensa.com. Recuerda que puedes seguirme en YouTube como Ella Piensa y en Spotify y Apple Podcasts. También te invito a visitar la página web ellapiensa.com y adquirir los productos Ella Piensa. Son productos de edición limitada, artesanales y pensados para escapar del fast fashion que tanto mal le hace a nuestra sociedad. Un beso, nos vemos pronto.